Buenas tardes, estimados televidentes, me da mucho gusto saludarlos un lunes más en su programa Comunícate. Hoy vamos a tocar un tema que espero resulta de interés. Desde luego, el interés máximo sería de los jóvenes que están en secundaria, bachillerato, pero también desde luego es de mucho interés para los padres de familia, ya que vamos a hacer algunos comentarios que tienen que ver con una decisión tan importante como es para los jóvenes elegir qué carrera van a estudiar, es decir, elegir su vida futura. Así pues, el título que le dimos a este programa de hoy, le dijimos carreras, las mejor pagadas, las del futuro. Y por ese título de las mejor pagadas, me llegó un comentario por el Facebook, ya por el nombre, aunque todavía no obviamente se conoce lo que vamos a comentar, de que hablar en este programa solamente de las carreras que son las mejor pagadas, bueno para orientar a elegir una carrera. Y me decía luego, se debe considerar también las aptitudes del joven que va a elegir carrera, los conocimientos que tiene, cuál es el entorno en el que él se va a desarrollar en su futuro próximo, cuáles son las necesidades que tiene nuestro país o que tiene el estado donde vive ese joven, o incluso el lugar, la comunidad, la ciudad, el pueblo en donde vive y piensa él seguir viviendo. Desde luego, se tiene razón, no solamente lo económico es el criterio fundamental para elegir una carrera, de que en la que se gane más puede ser la preferida y desde luego rehuir o dejar de lado en las que se gane menos, sino que es todo un conjunto de factores que hay que tomar en cuenta. Hay que ver qué vocación tiene el joven y allí la orientación vocacional que se les da en la preparatoria o los psicólogos que se dedican a aplicar una serie de pruebas para descubrir las aptitudes, para descubrir las preferencias, para descubrir la vocación, pues eso es fundamental. Pero hoy vamos a tocar, porque me pareció interesante, ya que son datos recientes, son datos de 2016 y datos que se derivan de estudios que hace la Secretaría del Trabajo y el INEGI, que son organismos pues muy prestigiados en ese sentido de lo relacionado en este caso con el mundo laboral. Diríamos en ese sentido, si se escoge solamente la carrera por la demanda del mercado o también tiene que ver la vocación, pues decimos que todo debe de tomarse en cuenta, ya que el estudiar una carrera requiere para ser exitoso, para ser feliz en ese estudio de esa carrera, requiere tener una vocación para ello, pero también desde luego requiere una planeación previa. Antes de tomar esa decisión de qué voy a estudiar, hay que pensar, hay que planear. No se trata de elegir una carrera solamente por el dinero, sino también hay que conocer estrategias, hay que ver de qué manera le vamos a sacar mejor provecho a lo que vamos a aprender en la carrera. Es decir, debemos de ir a lo largo de la carrera afinando esas técnicas que después ya vamos a aplicarlas en el mundo del trabajo. Es decir, la preparación durante toda la vida que comienza en la escuela y nunca se termina. Y en ese sentido, será la mejor manera de desarrollarse en lo personal y en lo laboral. Y entrando ya de lleno al tema que hoy vamos a comentar, tengo aquí unos datos de que cuáles son las carreras en que se gana mejor. Y esto es desde luego en México, es en el año 2016 y es desde luego también pues con base, ya lo dije,
en estudios que la Secretaría del Trabajo y el INEGI, es decir, el Instituto de Estadística del país, un instituto muy serio, un instituto que aunque es público, tiene un gran grado de autonomía y en ese sentido sus datos son muy confiables. De acuerdo al estudio en este 2016, en los 2 primeros trimestres, la carrera que en promedio, estas cifras son promedio, se gana más, es química, que se tiene un sueldo o un ingreso promedio de 29,611 pesos. En segundo lugar tenemos finanzas, la banca, lo que tiene que ver con bancos y seguros, con un ingreso promedio de 22,748. La tercera se refiere a carreras relacionadas con la estadística, con la medición. Vivimos en un siglo donde todo lo medimos, todo sacamos encuestas, todo hacemos estadísticas, y ese tercer lugar se habla de un ingreso promedio de 21,568 pesos. En el cuarto lugar están relacionadas con el transporte, que hablamos de 17,255. En quinto lugar, lo que tiene que ver con la minería y la extracción de otros materiales. Sí, puede ser la extracción de, por ejemplo, petrolera, la extracción forestal. Sí, carreras del sector primario, vamos a llamarlos, que es la extracción. Allí hablamos de un ingreso promedio de 16,207 pesos. En sexto lugar está la ingeniería mecánica, aplicada sobre todo a barcos y a aviones, con un ingreso promedio de 15,817 pesos. En séptimo lugar tenemos la arquitectura y el urbanismo. Desde luego vivimos en una sociedad cada vez más urbana. Anteriormente los países se dividían en sociedades urbanas y sociedades rurales, pero ya la sociedad rural pues quizá no ha desaparecido, pero se ha transformado. Como cuenta con servicios muchos equivalentes a las ciudades, ya las zonas urbanas realmente dominan el mundo, dominan cada país y dominan pues esas carreras que tienen ingresos a la medicina. No hay que decir la importancia de estas carreras, con 14,559. En noveno, las ciencias de la Tierra y de la atmósfera. Por último, diríamos, estos ingresos que son los mejores de acuerdo a esta información de la Secretaría del Trabajo y del INEGI, ¿es mucho? ¿Es poco? Pues pudiéramos hacer, vamos a decir, una comparación mencionando que el máximo, el promedio máximo de 29,611 pesos equivale a 13 salarios mínimos y medio. Yo creo que visto así ya suena como que no es un ingreso muy alto. Y el mínimo, que es de 13,840, equivale nada más a 6,3 salarios mínimos. Así que, desde luego, es relativo el ingreso. Quizá un joven de clase media-baja que vivió en una familia con muchas carencias, si estudia química y logra un ingreso de cerca de 30,000 pesos, pues para él desde luego va a ser mucho, porque quizás a lo mejor él nunca pensó, no soñó con ganar 30,000 pesos al mes, es decir, 13,5 salarios mínimos. Pero para uno que a lo mejor estudió en una universidad muy cara, donde sus padres pagaban colegiaturas de varios miles de pesos, pues quizá esos 30,000 es muy poco. Así que es relativo. Pero hagamos otra comparación.
Ustedes seguramente han oído hablar de una palabra que se utiliza sobre todo en España, que se llama el mileurista, relacionado a 1.000 euros. Es decir, es la persona que está preparada, que tiene una carrera, que tiene o domina algunos idiomas y que sin embargo gana menos de 1.000 euros. ¿Sí? En ese 1.000 euros pues son como 21,000 pesos. Entonces los mileuristas, que de esos abundan ahora en España y en Europa, pero en España le llaman mileuristas, son jóvenes preparados, son jóvenes, como digo, que dominan idiomas, que desde luego dominan las más modernas tecnologías y sin embargo no rebasan los 1.000 euros. Aquí ya vemos que estos sueldos que se ganan en México, pues si comparamos eso con los mileuristas, pues más o menos ahí andan, ¿verdad? Por otro lado, también en nuestro país se dice que un alto porcentaje de las personas que trabajan, pues cuando mucho, ya los que digamos bien pagados, pues ganan 6 salarios mínimos, es decir, andan por los 8,000 pesos o por ahí, ¿sí? Perdón, 3 salarios mínimos andan por los 8,000 pesos, 7,000, 8,000 pesos, ¿no? Así pues, dejaríamos, ya que no estamos viendo si se paga bien o se paga mal, más que nada estamos dando una idea para los que van a estudiar de en el mercado actual, en el recurso humano actual, cómo andan los ingresos. Y dijimos que el más alto registrado es para los que estudian química. Desde luego, pues ustedes saben que la química en la actualidad tiene que ver con todo, con la industria alimentaria, con la industria textil, con la industria petrolera. Es decir, es una carrera, desde luego, que está ubicada en las mayores necesidades y demandas de la sociedad actual, y en ese sentido resulta que es la que en promedio tiene mejor salario, y decíamos que la última pues se refiere a carreras humanísticas, ya que pues en esta sociedad actual en la que vivimos, pues el arte, la cultura, las humanidades, dijéramos, pues no están perfectamente bien valoradas, y en ese sentido aparecen como que son las carreras con un promedio de ingreso menor. Hablamos de 13,840 pesos. Otra comparación que pudiéramos hacer es que aquí hablamos de personas jóvenes activas. Por ejemplo, el que gana los 30,000 pesos, en realidad a los informes que han dado sobre las afores, es decir, ya pensando cuando estos jóvenes se van a retirar, se dice que si las afores siguen como están, los que se pensionen, los que se jubilen, lo harían máximo con un 30% de lo que ganan. Si ganan 30,000 y se van a pensionar, si estuvieron con sus afores y no tuvieron ahorros extras, pues en realidad se estarían retirando con 10,000 pesos, que eso sí, pues ya es muy bajo. Ahora, si comparamos también con lo que se paga de pensiones en México, en el Seguro Social se paga un máximo de 25 salarios mínimos en el Seguro Social. Hay personas que se han jubilado con 25 salarios, es decir, con 54,000 pesos. Por otro lado, en el ISSSTE, el límite máximo es 10 salarios mínimos, es decir, casi 22,000 pesos. Si comparamos con esto, pues en realidad también vemos que estos ingresos, pues parece que son bajos. Pero hagamos una breve pausa y continuaremos comentando este interesante tema.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. También otro elemento que podemos tomar en cuenta para valorar los ingresos que hemos mencionado de las carreras en que mejor se paga. Veamos que a nivel de país vamos a mencionar las 5 ciudades donde se gana mejor. El sueldo promedio de la Ciudad de México, de acuerdo a los estudios de INEGI, es de 15,116 pesos, sueldo promedio. En Baja California Sur, allí menciona un estado, son 13,781. En Nuevo León, 13,383. En Chihuahua, 12,971. En Querétaro, 12,841. Como ven, donde mayor ingreso se tiene, oscila entre los 13 y los 15,000 pesos. Para que ustedes vean y comparen con lo que mencionamos sobre los ingresos de las carreras. Bueno, ¿y cuál es la oferta y la demanda en estas carreras? Ya dijimos que una gran demanda que se tiene es en química. Es la carrera mejor pagada según la información que manejamos, y esta ciencia en sus diferentes aplicaciones es imprescindible en muchísimas industrias, en la de alimentos, en la textil, en la petrolera, en la medicina, no digamos, en la industria papelera, de las principales. Sin embargo, fíjense, esta carrera, y por eso seguramente ganan más, tiene una demanda muy baja en las universidades. Es decir, hay mucha demanda y poca oferta. Eso encarece a los químicos. En el mundo de las finanzas, desde luego, vivimos en un mundo de una economía capitalista, neoliberal. Es lógico que se demanden profesionistas que contribuyan al manejo de la macro y la microeconomía. Y aquí está el mundo de las finanzas, y en este rubro hay una sobreoferta de profesionales. Por eso tienen ingresos
menores a la anterior. Las carreras relacionadas con la estadística, pues hoy todo lo queremos medir en todos los rubros de la vida. En este mundo que es un mundo dominado por el libre mercado, no solamente hay que medir lo que se va a producir o cuánto se va a producir, sino también hay que medir qué es lo que vamos a ofrecer, sino sobre todo qué es lo que la sociedad quiere y cómo lo quiere, qué espera el comprador, qué espera el cliente. Es decir, todo hay que medir. Y también en el mercado de oferta de carreras hay una escasez en este tipo de profesionistas de la estadística. Pero otro elemento con el que podemos comparar es ver también en qué carreras se gana menos. También estos datos nos los proporciona el INEGI. Y en las carreras que menos se gana son las relacionadas con las lenguas extranjeras. Fíjense qué contradictorio. Vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo donde el que no tiene un segundo idioma realmente se cierra muchas puertas. Vivimos en un mundo donde es necesario dominar varios idiomas. Por ejemplo, el que no domina el inglés, pues se pierde mucha información en Internet que está en ese idioma. Pero les digo, las carreras peor pagadas son las de lenguas extranjeras, con un promedio de 7,336 pesos. Las carreras de trabajo social también, 7,722 pesos. Las carreras relacionadas con la enseñanza y con el deporte, enseñanza del deporte y la práctica del deporte, también en 7,763. Algunos piensan que en el deporte se gana mucho dinero. Sí, en los deportes hay algunos que destacan mucho y ganan mucho dinero, pero la mayoría, digamos, en un equipo de fútbol que son 11, quizá haya uno o dos que ganan muchísimo dinero, pero los demás pues tienen un sueldo de acuerdo al mercado, y como hay muchos futbolistas, pues tienen sueldos bajos. La siguiente que hablamos es orientación, asesoría educativa. Allí hablamos de un sueldo promedio de 7,806. Filosofía y ética, es decir, carreras relacionadas con la filosofía, 8,119. La docencia de preescolar, la pedagogía y la didáctica, un ingreso promedio de 8,207. La silvicultura, 8,443. Esta carrera tiene que ver con el manejo de los bosques, con el manejo del verde, y en ese sentido es una carrera estratégica, ya que tiene mucho que ver con el medio ambiente, con el desarrollo sustentable, y aquí tiene un ingreso de 8,443. Las carreras de docencia, de educación física, de educación artística y de educación de tecnologías, un promedio de 8,512. Y profesores de bellas artes, 8,513. Como ven, aquí tenemos un ingreso desde los 7,000 a los 8,000 pesos en estas carreras, que es en las que se gana menos aquí en nuestro país. Eso también nos sirve de referencia al primer cuadro, donde vimos en las carreras que mayor ingresos tienen. Ahora, en México existen, de acuerdo a la última información con la que se cuenta, 3,700,000 estudiantes universitarios, y existen 10 millones de profesionistas que ya egresaron de las universidades. Esto de acuerdo a la información del Instituto Mexicano de Competitividad. Por otro lado, ya lo comentamos, la elección de la carrera más idónea para nosotros no es una tarea sencilla, pero sí debe de tomarse esa decisión con una gran responsabilidad. No agotarse, desde luego, no pretendemos eso, en el ingreso, es decir, que elijamos en las que más se gana y desechemos en las que menos se gana, porque ya vimos que en ambas hay gran
trascendencia, en ambos cuadros hay carreras muy importantes. Por ejemplo, no digamos las carreras de docencia, las carreras de los profesores. Los profesores forman a todos los profesionistas de México. Como dicen, la carrera de profesor es el que forma a todos los demás mexicanos. Sin embargo, esta carrera no está dentro de las que más ganan. Pero eso no va a permitir, no va a llevarnos a decir, no, pues no hay que ser profesores. Yo creo que es una carrera muy noble, muy necesaria, estratégica en todos los países. Así que lo económico no es lo definitorio. Ya dijimos, hay que ver la vocación que se tiene, hay que ver las aptitudes, hay que ver los conocimientos, las inclinaciones. Hay que ver también el entorno, porque a lo mejor queremos estudiar una carrera que nos gusta mucho, que tenemos vocación para ella, pero que donde vivimos no tendría ningún futuro. Entonces sería una elección errónea. La mayor cantidad de profesionistas empleados en nuestro país está en la Ciudad de México, donde hay 1.147.000 profesionistas empleados. En el Estado de México hay 975.000, en Jalisco 592.000, en Nuevo León 423.000, en Veracruz 392.000. Este dato lo tenemos, pero también sabemos que en México se maneja la cifra de que un 7% de los jóvenes que tienen carrera está desempleado. Un 7% desempleado y un alto porcentaje está empleado para lo que no estudió. ¿Sí? Hay muchos que tienen carreras terminadas y están empleados, por ejemplo, como taxistas. Es común que uno se encuentre ese tipo de trabajo. Ahora más con las empresas como Uber, pues se está dando más ese fenómeno. En cuanto a cuáles son las carreras, bueno, esto que estamos viendo también nos lleva a que hay carreras que están saturadas en el mercado y hay carreras que no están tan saturadas. Se considera que las carreras más saturadas son la de administración de empresas, ya que hay 812.000 ocupados y el número de estudiantes supera el millón. No de estudiantes, de egresados. La contabilidad también está saturada y el derecho. Sin embargo, podemos comentar después, cuando hablemos de las carreras del futuro, que, por ejemplo, el derecho es una de las carreras que son de gran valor hacia el futuro, ya que desde luego no en algunas especialidades, pero en otras realmente es una de las carreras estratégicas. Las menos saturadas que se registran son solamente dos, que es física y transportes. De cuáles son las carreras preferidas por los que se llaman 1992. Esa generación, de acuerdo a los datos con los que contamos. La silvicultura se prefiere con un 26.5%. La manufactura, las carreras de manufactura o que tienen que ver con manufactura y procesos, un 19.5%. Las tecnologías de protección al medio ambiente, es decir, lo que tiene que ver con el medio ambiente, un 17%. La criminología, un 13.4%. Quizá esto suena curioso, pero todos vemos constantemente, todos los días, que en nuestro país, desafortunadamente, la criminología ha crecido y sigue creciendo. Y en ese sentido, pues es lógico que esa carrera de criminología pues sea preferida por los millennials.
Otra área muy preferida es el diseño, con un 11.7%. La orientación y asistencia educativa, un 10.6%. Algo clave, que en las escuelas haya personas que orienten a los jóvenes, que haya orientadores educativos, es decir, que les ayuden a ser exitosos en sus estudios y que también les brinden orientación vocacional para que cuando llegue el momento elijan de la manera mejor lo que van a estudiar. Así que esto es clave, la orientación y la asistencia educativa. Algo también muy importante, la terapia y la rehabilitación con un 10.3%. Ingeniería mecánica y metalúrgica está, desde mi punto de vista, está baja la preferencia, ya que solo es por un 9.7%. Y otra que se ve muy baja es el área de negocios, que está en un 9.6%. Así que, como ven, de acuerdo a estos datos, son las carreras preferidas por los jóvenes que están ahora trabajando, que son los millennials, que como les dije, es la generación que nació entre 1980 y 1992, es decir, son los que están empezando a trabajar y prefirieron estas carreras que acabamos de mencionar. Ahora, si nosotros nos hacemos una reflexión, ya un poco viendo hacia el futuro, se calcula que en los próximos 15 años, es decir, de aquí a 15 años adelante, se perderán unos 2,000 millones, o no se perderán, desaparecerán unos 2,000 millones de empleos. Pero no quiere decir que sean 2,000 millones de desempleados. Se refiere a que el mercado de los empleos se va a transformar. Nosotros lo estamos viendo cómo se está transformando. Actualmente hay muchos empleos y autoempleos en el mundo, por ejemplo, de la telefonía celular, de la informática. Si nosotros nos damos un paseo, vamos al centro de nuestra ciudad, pues vemos allí que hay miles de jóvenes trabajando, autoempleándose o empleados en lo que tiene que ver con eso. Y casi en todas las capitales de los estados o ciudades grandes hay lo que se llama ahora las plazas de la tecnología, es decir, eso son empleos que hace poco tiempo no existían. A eso se refiere que van a desaparecer 2,000 empleos, pero van a aparecer nuevos empleos, ¿sí? Entonces, esto tiene que hacer pensar a los jóvenes que si lo que están estudiando tiene futuro, o si lo que piensan estudiar tiene futuro, ¿sí? Porque desde luego, ya lo mencioné, elegir qué estudiar es de las lecciones más difíciles, porque obviamente estamos hablando del futuro y en ese sentido, pues no es fácil adelantarse al futuro. Además, si todavía manejamos otra cifra, que muchos jóvenes que quieren estudiar una carrera, pues no lo pueden hacer porque no hay espacio para que ellos estudien. Solamente en la UNAM, la universidad más grande de nuestro país, la principal de nuestro país, sucede esto: de quienes pretenden ingresar a la UNAM, solo el 9% es recibido, es decir, solamente puede ingresar el 9%, y no necesariamente porque no tengan capacidad o no tengan habilidad, no tengan los conocimientos necesarios, sino porque no hay espacios. De 178,960 que se presentaron como aspirantes a la UNAM, solamente se inscribieron 16,958. Como ven, no llegó ni al 10%. Este es otro factor que también cuenta. Va a haber jóvenes o hay jóvenes
que piensan, que saben cuál es su vocación, cuáles son sus limitantes, cuáles son sus fortalezas, pero luego de repente se encuentran con la barrera de que no hay los suficientes espacios. Sabemos que en el gobierno se están haciendo esfuerzos de que cada año se incremente el número de mexicanos que puedan acceder a la educación superior. Vamos a hacer otra breve pausa y continuamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Algo que también hay que considerar a la hora de que el joven esté pensando qué estudiar es que en la actualidad, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, el 20% de jóvenes menores de 30 años que ya cuentan con una carrera terminada, pues carecen de un empleo fijo. Es otro dato que hay que considerar. Pero vayamos pensando en el futuro, como decíamos. ¿Qué es lo que se requerirá en el futuro? ¿Cuáles son las carreras que tendrán mayor posibilidad? Yo creo que un elemento fundamental que hay que tomar en cuenta es que todavía no existen algunas de esas carreras. Algunos, ustedes, si son muy jóvenes, no saben, pero lo van a aprender en este momento, que hace unos 10 años, pues casi no se hablaba de la geriatría en medicina. No se hablaba de la necesidad de médicos geriatras, es decir, el médico geriatra es el especialista en atender a los ancianos, así como hay un pediatra para los niños, hay un geriatra para los mayores,
Y hace 10 años no se hablaba de eso. Ahora es una carrera que tiene mucha demanda, ¿sí? E igualmente, carreras que tienen que ver con desarrollo sustentable, hace pocos años no tenían gran demanda, ahora es de las carreras con gran demanda, como lo vimos. Pero veamos que de acuerdo a la empresa Forbes, dice que según un estudio que hicieron, las profesiones más prometedoras son el analista informático, es decir, solamente en esta cuestión informática, pero en el análisis informático, ya no tanto en la programación, ya no tanto en la informática en sí, sino en el análisis informático, se considera que habrá una demanda que aumentará mínimo en un 20%, ¿sí? La otra es médicos y cirujanos. Los médicos nunca han sido suficientes, así que también ese es un campo muy, muy prometedor. La ingeniería, igualmente, las diferentes ramas de la ingeniería son carreras prometedoras. Otra es los asesores financieros. Si vivimos en un mundo global donde las finanzas ocupan un lugar privilegiado, desde luego, pues se requiere gentes, por ejemplo, consejeros económicos, contadores, financieros, que realmente manejen esas áreas de las finanzas. También eso es muy prometedor. Y también, desde luego, los analistas de gestión, es decir, aquellas personas que pueden asesorar sobre, por ejemplo, cómo colocar en los nuevos mercados los productos, cómo colocarse en las nuevas industrias, de qué manera una empresa puede tener proyectos que la coloquen en una mejor posición y que esos proyectos también sean de una responsabilidad social. Esto que tiene que ver con los analistas de la gestión, son carreras que tienen un gran futuro, que son muy prometedoras. El Tecnológico de Monterrey también hizo un estudio y el Tecnológico concluye que hay carreras que tienen un gran potencial para el México del futuro. Y en primer lugar, el Tecnológico coloca a la contaduría pública y a las finanzas. Ya lo dijimos, coincide con Forbes, que esta licenciatura tiene gran potencial y también tiene grandes posibilidades de tener un amplio rango salarial, ¿sí? Otra carrera de gran potencial que tiene el Tecnológico de Monterrey es producción musical digital. Pues yo creo que no hay mucho que comentar, dado el mundo en que vivimos, donde la música pues juega un papel de primerísimo orden, y ya la producción musical digital desde luego tiene un futuro, yo diría, inmenso. Comentaba yo hace rato también que el derecho, que en México se dice que es una carrera saturada, sin embargo, es una carrera con gran potencial, ya que toda empresa, digamos, toda sociedad de cualquier carácter que sea, pues sobre todo si son empresas de carácter transnacional, requieren especialistas en las diferentes ramas del derecho, ¿sí? Por eso esta carrera permitirá a los estudiantes colocarse en muchos nichos donde se aprovechará su preparación, desde luego, en la práctica de carácter corporativo. Otras carreras son la ingeniería mecánica electricista, considera el Tecnológico, que tienen gran potencial, porque los egresados de esas carreras no solamente pueden entrar en áreas de planificar y ejecutar proyectos de ingeniería, sino también pueden acceder a puestos de administración y dirección de las grandes empresas. Y también se añadiría a esto que en México las posiciones de ingeniería mecánica electricista pues son de las mejores pagadas en el promedio de las carreras. Y otra
Otra carrera de gran potencial es la psicología organizacional, es decir, la capacidad que tengan los profesionistas de encontrar y evaluar a personas que tengan las mejores aptitudes, talentos y desde luego también las mejores actitudes para toda empresa, desde pequeñas y medianas empresas hasta los grandes corporativos. Es fundamental el que existan personas que puedan escoger el talento y la actitud positiva. Por otro lado, también Forbes hizo un estudio que le llamó Profesionales del Futuro. Aquí no se habla ya de carreras específicas, desde luego, porque no existen, sino se habla de qué perfiles deberían tener en el futuro los estudiantes que estudien en el futuro. Allí se habla de perfiles, no de carreras. Por ejemplo, se dice que se requiere un granjero eólico. ¿Sí? ¿Entienden ustedes a qué se refiere el granjero? Pues sí, todos entendemos a qué se refiere una granja agrícola, granja ganadera, pero se dice eólico porque es aquel granjero que va a utilizar la fuerza, la energía del aire, ¿sí? Es decir, va a ser como una ingeniería ambiental, mecánica y meteorológica. Es decir, es un perfil que no una carrera, sino un conjunto de conocimientos de quizá una futura carrera que exista. Otro perfil es el diseñador de vehículos alternativos. Aquí hablamos de que debe existir diseñadores de automóviles ya que no funcionen con combustibles fósiles como el petróleo, sino que ya funcionen con otra serie de fuerzas que tiene la naturaleza y que también sean amigables con el ambiente. Otro perfil sería lo que llama un ingeniero biorefinador. Es decir, esta ingeniería tiene que ver mucho con el diseñador de vehículos, ya que este ingeniero biorefinador se refiere precisamente a que se generen nuevas fuentes de energía para el mundo, ya que las fuentes que estamos utilizando actualmente se van a agotar y también están afectando seriamente al medio ambiente de nuestro país, de nuestro mundo, de nuestro planeta. Otro perfil serían los granjeros verticales, es decir, ya hay que cultivar en forma vertical, ya los campos horizontales cada día son más escasos y la población del mundo sigue aumentando, se requieren alimentos, se requieren materias primas, así que se requerirá ahora los cultivos verticales. Otro campo que se refiere es el de nanomédicos, es decir, son los médicos que van ya a administrar las medicinas a nivel micro. Digo micro es mucho, es a nivel nano, es decir, que la medicina se va a transformar en nanomedicina. Otro sería un consultor geriátrico, que tiene que ver con toda la problemática y con todo lo que hay que hacer para que los adultos mayores, que cada vez serán más, vivan o tengan una mejor calidad de vida. También especialistas en seguridad biométrica. En el mundo, en nuestro país, tenemos problemas de seguridad muy fuertes, entonces deberá de pasarse a una seguridad biométrica, que ya no sea solamente con rasgos externos o fenotípicos, sino que también la genética y la biometría contribuyan a bajar la inseguridad. Especialistas en archivos virtuales. También ahora el mundo de los archivos físicos es un problema, entonces hay que echar a los archivos virtuales.
diseñador de contenidos a la medida. Ya tenemos medios, muchos medios, y ahora requerimos contenidos pero a la medida. Es decir, pensando en los diferentes nichos que se requieren. Pues estos fueron algunos datos que tomamos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, que el INEGI hizo en 2016, de un informe del World Future Society y del Centro Fast Future. También nos referimos a Forbes, y también muchos de estos datos han sido publicados en la revista Expansión. Así que hasta aquí llegamos, espero les haya sido útil y ojalá el próximo lunes a las 2 de la tarde estén otra vez aquí con nosotros en su programa Comunícate. Muy buenas tardes.